Lima, 5 de abril de 1992, a las 10:36 minutos de la noche. Todos los programas televisivos son interrumpidos con el brusco anuncio de que el presidente Fujimori va a dirigirse a la nación. El mensaje ha sido pregrabado. Está sentado rígidamente detrás de un escritorio, con formal terno oscuro y flanqueado por la bandera del Perú y un vaso con agua. Se le ve sosegado pero adusto. Mientras inicia, no hay nada que haga presagiar el fulminante mensaje que iba a transmitir. Detalla los logros de su gobierno hasta el momento, particularmente la victoria sobre la inflación y el restablecimiento de las relaciones financieras internacionales. Habla sobre su deseo de superar el retraso y la miseria, la corrupción y la violencia. Como muchos peruanos, cree que ahora podría ser la última oportunidad para que el Perú vaya al encuentro de su destino. Sin embargo, dice, hay obstáculos en el camino al progreso y la reconstrucción nacional, particularmente la inoperancia del Parlamento y la corrupción del Poder Judicial. Juntos los acusa de obstaculizar los esfuerzos para confrontar el terrorismo y el narcotráfico. Los llama negativos e irrespetuosos de los poderes del presidente. En advertencia este tema condena al Parlamento en general como irresponsable, estéril, antihistórico y antinacional, mientras que el sistema de justicia que inexplicablemente ha dejado en libertad a narcotraficantes y terroristas ha sido ganado por el sectarismo político. La venalidad es un escándalo. Después de varios minutos de su mensaje, Fujimori suelta la bomba, anuncia una serie de medidas, incluyendo la temporal disolución del Congreso y la total reorganización del sistema judicial y la oficina del Contralor General. Disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. Fujimori moralizará, pacificará, lanzará un ataque a todo dar contra el narcotráfico, acabará con la corrupción, promoverá el libre mercado económico, reorganizará el sistema de educación, descentralizará y elevará a mediano plazo el estándar de vida de la población. Lejos de ser la negación de la democracia real, esta movida es el punto inicial de la búsqueda de una auténtica transformación. Mientras tanto, la nueva administración será conocida como el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. Aun cuando todavía no ha terminado el mensaje, los tanques y los carros blindados se desplazan por las desiertas calles del centro de Lima el domingo por la noche. Bloquean el acceso al edificio del Parlamento y del Palacio de Justicia. Igualmente, otros puntos potenciales claves de problemas: la sede principal del partido aprista y el local de la CGTP, la Confederación de Sindicatos de Trabajadores. Ya hay informes sobre movilizaciones para arrestar a líderes y periodistas de la oposición. Contingentes armados del ejército ocupan la mayoría de las radioemisoras y estaciones de televisión, a pesar de no haber informes de resistencia física. Menos de una hora más tarde, las radioemisoras y las estaciones de televisión sacaban otro anuncio, esta vez un riguroso comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. En él declaraban su total lealtad al presidente Fujimori como su comandante en jefe. En la mejor tradición de golpes de estados de Latinoamérica, los medios de comunicación también fueron un objetivo. A las 10:45 de la noche, las tropas se habían movilizado a las estaciones de televisión y radio y a los locales de los periódicos para vigilar que los titulares y textos no tergiversen los hechos, como fueron advertidos los frecuentemente airados editores. Radio Antena 1, que tenía vínculos con el partido aprista, estuvo fuera del aire a las 2 horas, y Gustavo Gorriti, un prominente periodista de investigación que había escrito extensas y autorizadamente sobre Sendero Luminoso, fue llevado a la sede del CIN junto con su computadora y archivos para ser interrogado. Era acusado de poseer información de uso exclusivo del CIN y fue dejado en libertad luego de 48 horas gracias a las fuertes protestas de la prensa internacional y del diario español El País.
del que Gorriti era corresponsal acreditado. Otros 18 periodistas también fueron arrestados esa primera noche, y la censura militar significó que el periódico de oposición La República apareciese el 6 de abril con 3 páginas totalmente en blanco. Como había ocurrido con el Fukishoujo económico, esta vez tampoco hubo reacción popular. Era inmediatamente obvio que las críticas punzantes que Fujimori había hecho sobre corrupción e intereses personales en el Congreso y en el Poder Judicial habían tocado una cuerda sensible en la mayoría de la población. Una inmediata encuesta realizada por Peruana de Opinión Pública el día después del autogolpe, mientras que el golpe rápidamente se daba a conocer, mostró el 73% a favor de la acción tomada por Fujimori. Un par de días después, Apoyo encontró que 71% apoyaba la disolución del Congreso y el 89% estaba a favor de la reestructuración del sistema judicial. Por encima de la mitad consideraban que el Perú seguía dentro de la democracia. El disidente ministro Alfonso de los Heros fue reemplazado dentro de las 24 horas por un complaciente Óscar de la Puente Arraigada. La reacción internacional fue un asunto muy diferente. Los Estados Unidos y la Unión Europea manifestaron inmediatamente su sorpresa. Los Estados Unidos anunciaron a los 2 días que estaban congelando toda asistencia al Perú, excepto la ayuda clasificada como humanitaria. Bernard Aronson, que estaba en Lima en el momento del golpe esperando entrevistarse con Fujimori, se fue abruptamente sin completar su misión. Para el final de la semana, el gobierno de George Bush anunciaba la aplicación de sanciones económicas. La hostilidad inicial de Estados Unidos, sin embargo, pronto dio lugar al pragmatismo. A las 2 semanas acordó continuar reconociendo a Fujimori como presidente del Perú. Dentro del mes, Aronson dijo a una comisión de la Casa de Representantes que ni nosotros ni la OEA estamos buscando un retorno al statu quo anterior. El Perú es un país con una profunda crisis que necesita una profunda reforma. La salida debía ser encontrada entre los mismos peruanos. Para los Estados Unidos, mientras se tratara de una solución democrática, era suficiente, dijo Aronson. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial anunciaron la suspensión de todo financiamiento hasta el restablecimiento de la democracia. El Banco Interamericano para el Desarrollo, a punto de desembolsar un primer tramo del préstamo para el Perú en su reunión anual en Santo Domingo el mismo fin de semana del golpe, canceló la reunión y suspendió el crédito. En una reunión rápidamente acordada en Washington el 13 de abril, los ministros extranjeros de la Organización de Estados Americanos pasaron una resolución deplorando profundamente la interrupción del régimen constitucional en el Perú, pero acordaron negociar un diálogo con el gobierno de facto. Hubo poca violencia. Un pequeño grupo de parlamentarios liderados por el senador Felipe Osterling intentó ingresar en el Congreso a pie, pero fue impedido por soldados. Los peatones lanzaron insultos y fruta podrida a los desventurados políticos, en claro apoyo a la actitud de Fujimori. Al día siguiente del anuncio del golpe hubo refriegas entre la policía y los congresistas en la puerta de la casa de Roberto Ramírez, y los efectivos policiales utilizaron gases lacrimógenos para dispersarlos. Más tarde, un intento de los parlamentarios depuestos de reunirse en el edificio del Colegio de Abogados de Lima también fue frustrado por la policía. Desorientados y desbandados, los congresistas de la oposición procedieron a unirse en una serie de grupos constitucionales, pero finalmente inútiles. Después del anochecer, un pequeño grupo logró reunirse. Acusaron a Fujimori de violar la Constitución y declararon vacante la presidencia, en un gesto formalmente correcto pero sin trascendencia. El golpe sorprendió a Máximo San Román. El primer vicepresidente fuera del país no regresaría durante las siguientes 2 semanas. Por lo tanto, fue Carlos García García, el segundo vicepresidente, quien fue juramentado contra su voluntad como presidente constitucional. La noche del jueves 9 de abril, aproximadamente 100 de los diputados depuestos y alrededor de 3 docenas de senadores lograron reunirse en secreto para la juramentación, pero la presión demostró ser demasiado fuerte para el pastor evangélico García y García, quien al día siguiente buscó asilarse en la embajada de Argentina y dejó a los congresistas nuevamente sin líder. 3 días después de su autogolpe, Fujimori aparecía en público, aparentemente con total dominio de la situación y tranquilo. Bromeaba con los empresarios en la Asociación de Exportadores, a quienes hacía reír cuando decía que acababa de terminar con el sistema de la coimocracia. Mientras tanto, una prueba de la necesidad de mano dura contra Sendero Luminoso fue una larga serie de ataques con bombas en la capital. En un acto premonitorio sobre la escalada de la violencia, la noche del 8 de abril, un ómnibus bomba con 100 kilos
kilos de dinamita explotó afuera de la estación policial de Villa El Salvador. Murieron 4 policías. Antes de que terminase la semana, Roberto Luis Wu, un diputado de Cambio 90, fue asesinado en un restaurante de Lima, presumiblemente por Sendero Luminoso. En total, 34 ataques con bombas se registraron durante el resto de abril, principalmente contra estaciones de policía y edificios de autoridades locales. Lima, 22 de abril de 1992, Plaza San Martín. El mitin de esta noche parece poner énfasis en el apoyo popular a Fujimori. La gran plaza del centro está inundada con cerca de 20.000 humildes peruanos que muestran su respaldo por el llamado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. Entusiastas hombres y mujeres mal vestidos agitan carteles hechos en casa, aplauden al chino y gritan abajo los políticos. Durante cierto tiempo, comediantes contratados han estado animando a la masa. Hay músicas, cantos y baile de huaynos, el tan querido ritmo del zapateo característico de los Andes rurales. Muchos partidarios llevan pancartas de las provincias del Perú. Habitantes de este lugares tan remotos como Puno, Huancayo y Madre de Dios están presentes. Sin anuncio previo, pero también esperado, Fujimori mismo aparece sorpresivamente, queriendo aparentar que lo hace gracias a la demanda popular. La masa estalla en frenético entusiasmo. Vestido casualmente con una casaca cortavientos, se dirige a ellos diciendo: queridos compatriotas, hablando con confianza, riéndose y bromeando. Sus oraciones cortas son interrumpidas por el estruendo de los aplausos. Habla de la corrupción y promete que no habrá retorno a los viejos días. No hay democracia sin el pueblo. No hay paso atrás.